Bienvenido, bienvenida a Pasos de Conciencia, un espacio para observar la realidad de frente y avanzar con propósito en medio del ruido diario. En esta oportunidad continuamos con el audiolibro Coaching para Buscadores, en ausencia de lo que no es, lo que es no es, escrito por Juan Higuera. Capítulo 2. El coaching y la conciencia despierta. A lo largo de la historia, el ejercicio del poder rara vez ha sido solitario. Detrás de las decisiones que alteraron el curso de imperios, guerras y civilizaciones, casi siempre se distingue la influencia de una figura en la sombra, un sabio, un filósofo, un estratega cuya función consistía en pensar, más allá del simple mandato. Su poder no residía en la espada, habitaba en la claridad de su visión. Alejandro Magno, el conquistador que redibujó el mapa del mundo conocido, fue moldeado por la mente de Aristóteles. El emperador romano Marco Aurelio, el hombre más poderoso de la tierra en su momento, encontraba la entereza para liderar ejércitos y gobernar un imperio en los principios del estoicismo, una filosofía de disciplina interna que le fue transmitida por sus mentores, como Junio Rústico. En Oriente, los emperadores chinos se apoyaban en eruditos confucianos para dar un fundamento ético a su mandato, mientras que en la Edad de Oro del Islam, califas y sultanes convocaban a pensadores de la talla de Insina o Averroes, cuyas palabras influían tanto como un ejército. La dinámica es una constante, el poder necesita de la perspectiva que él mismo no puede generar por sí solo. Requiere a aquel que no está cegado por la urgencia del campo de batalla ni intoxicado por las pasiones del trono. El sabio era el espejo que evitaba el halago, el mapa que mostraba rutas más allá de lo evidente. Hoy, en un escenario global de una complejidad sin precedentes, esa figura reaparece. Los roles han cambiado, los imperios son corporativos y las batallas se libran en los mercados financieros y en los paisajes de la mente, pero la función esencial permanece. Aparece bajo nuevas etiquetas, coach, mentor, facilitador, palabras a menudo desgastadas por el marketing y vaciadas por un uso irresponsable. Sin embargo, cuando el acompañamiento es auténtico y riguroso, su núcleo sigue siendo el mismo, catalizar la capacidad del otro para ver más allá de sus propios límites y devolverle la mirada interior que la velocidad y la presión le han robado. Este acompañamiento opera en distintos niveles. En su faceta más extendida y convencional, se enfoca en optimizar la identidad y las estrategias existentes del individuo. El trabajo se centra en el yo conocido, pulir sus habilidades, fortalecer su mentalidad y afinar sus acciones para alcanzar con mayor eficacia las metas que se ha propuesto dentro de su paradigma actual. Representa un proceso de mejora y refinamiento de la personalidad existente para que opere a su máximo potencial. Sin embargo, existe otra frontera de acompañamiento. Esta no se orienta al perfeccionamiento de la identidad, busca el acompañamiento lúcido de su progresiva disolución. Inicia cuando una persona, a menudo tras alcanzar el éxito que perseguía y encontrarlo insuficiente, o tras una crisis que lo despoja de sus certezas, deja de preguntar por sus metas y comienza a interrogar al propio autor de esas metas. La pregunta abandona el cómo consigo lo que quiero, y evoluciona a la más fundamental de todas: ¿quién es este yo que quiere? Este tipo de cuestionamiento, cuando se mantiene con claridad, trasciende el terreno conceptual. Afecta directamente la estructura que ha sostenido la idea de identidad. Las respuestas anteriores, los papeles sociales y los relatos personales comienzan a perder firmeza. Resulta innecesario que exista una causa externa, basta con observarlos a fondo para notar que carecen de base sólida. A ese proceso, en el que lo anterior se debilita y aparece una percepción más directa de la existencia, lo llamamos despertar. Este despertar, sin embargo, no confiere un estatus de ser especial ni garantiza una vida libre de desafíos. Su efecto real consiste en una profunda e irrevocable actualización del sistema operativo del ser. Dota al individuo de una agudeza perceptual inédita y una capacidad para observar los mecanismos de su propia mente con una claridad que antes era impensable. La consecuencia es definitiva: la antigua forma de vivir y de percibirse a uno mismo queda obsoleta. Y en esa tierra de nadie, entre un yo que ha muerto y otro que aún no se ha consolidado por completo, aparece la pregunta que da sentido a este capítulo: una vez alcanzado este nuevo nivel de poder interno, ¿quién acompaña al individuo en el complejo proceso de su integración? ¿Cómo se traduce esa visión en acción efectiva, en una vida vivida con maestría?
El acompañamiento capaz de catalizar una transformación de esta magnitud representa mucho más que una técnica o un método. Es, fundamentalmente, una relación. No hablamos de una jerarquía de poder, hablamos de un vínculo funcional basado en el respeto, la confianza y un objetivo compartido, la liberación y el florecimiento del potencial del individuo. Esta conexión, evidente en tantas culturas a lo largo de la historia, es la base sobre la que se construye cualquier proceso de crecimiento real. Al inicio de este capítulo vimos cómo los grandes líderes del pasado se rodeaban de figuras cuya función era ampliar su visión y ayudarlos a navegar en territorios que no podían recorrer solos. Esa misma lógica encuentra su expresión más clara en ciertas relaciones de transformación profunda que no responden a estructuras convencionales. Para comprender la arquitectura de esta conexión, es inevitable dirigir la mirada hacia la relación entre Paramahansa Yogananda y su mentor, Swami Sri Yukteswar, inmortalizada en el libro, Autobiografía de un Yogi. Desde el primer encuentro, Yogananda identificó en Sri Yukteswar a su maestro. A partir de ese momento, inició un proceso riguroso que transformó su manera de comprender y vivir su experiencia humana. Sri Yukteswar enseñaba con precisión y claridad. Su guía evitaba la validación cómoda y ofrecía una mirada directa, sin distorsiones. Señalaba las limitaciones de Yogananda y lo invitaba a superar sus zonas conocidas, siempre desde un compromiso firme, que Yogananda reconociera la divinidad dentro de sí mismo, alejándose de la figura del maestro. Cada encuentro y cada prueba estaban pensados para desarrollar en él una autonomía tal que la presencia del mentor resultara innecesaria. Este modo de acompañamiento, separado de su contexto cultural y adaptado a un marco secular, representa la base de un coaching avanzado. Su efectividad se sostiene en un diálogo que examina con rigor la diferencia entre lo que el cliente dice y lo que hace, promueve una autonomía que impulsa a la persona a hallar sus propias soluciones, y establece principios sólidos que permiten enfrentar la realidad con un nivel elevado de eficacia, incluso después de que la relación de acompañamiento finaliza. Es un proceso diseñado para formar individuos capaces de asumir el control consciente de su propio mundo interior. Este proceso, en su forma arquetípica, evita las improvisaciones y las respuestas espontáneas. Descansa en una intervención precisa sobre los principios que sostienen la experiencia humana. El primero y más importante de estos principios es la percepción misma de la realidad, la eliminación de la división entre el yo y el entorno. Toda transformación significativa comienza con un cambio en esa percepción básica. Se invita a la persona a cuestionar la idea de ser un ser separado, enfrentado a un mundo externo. El objetivo consiste en facilitar una comprensión vivencial de la interconexión, de formar parte de un único campo de existencia expresado a través de múltiples formas individuales. Para que la mente racional pueda abordar esta idea, que desafía la lógica habitual, se utilizan modelos conceptuales como herramientas para ampliar la comprensión. Un ejemplo es el principio de las dicotomías divinas, expuesto en Conversaciones con Dios, donde dos verdades que parecen opuestas coexisten para mostrar una realidad más amplia. La afirmación "solo hay un alma, hay muchas almas" representa un ejercicio mental que invita a superar el pensamiento dualista. Esta idea de una presencia unificada que atraviesa toda la existencia también aparece en otros planteamientos. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, Jesús dice a Tomás: "El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de madera y piedra. Corta un trozo de madera y ahí estaré. Levanta una piedra y me encontrarás". Esta enseñanza apunta a que la experiencia del reino de Dios es interna y accesible en la vida diaria. Representa una divinidad presente en el tejido mismo de la existencia. En la práctica del acompañamiento, este principio se explora a través de un trabajo riguroso de autoindagación. El coach toma como punto de partida el discurso del coachee, sus opiniones, críticas y conflictos, y lo usa como material para el proceso. Cada vez que surge un juicio hacia otro, se invita a observar esa misma cualidad en el propio interior. El otro deja de ser un adversario y pasa a ser un reflejo. Con la aplicación constante de este método, la persona llega a una conclusión clara: el mundo externo refleja el estado interior. Al disolver esa proyección, desaparece la ilusión de separación y se abre espacio para una sensación auténtica de responsabilidad y control sobre la propia experiencia. El segundo principio operativo es una consecuencia directa del primero.
Una vez que el individuo comienza a retirar sus proyecciones, se abre la puerta a una forma de poder mucho más profunda, la transición de una existencia reactiva a una existencia creadora. La mente no entrenada funciona en un ciclo de respuestas automáticas. Un estímulo externo genera un pensamiento inmediato, que a su vez provoca una reacción emocional condicionada. Este patrón describe el samsara, el ciclo repetitivo mencionado en las tradiciones orientales. Es la dinámica de una conciencia que no modifica su percepción y, en consecuencia, reproduce las mismas circunstancias una y otra vez. Esta repetición persiste mientras la forma de percibir permanezca intacta. En el acompañamiento, se examinan las razones que mantienen a la persona vinculada a estos patrones, como expresiones del tipo yo soy así o esa es mi forma de ser. Wayne Dyer, en su libro Tus zonas erróneas, profundiza en cómo estas frases funcionan como excusas que frenan el crecimiento personal. Según su enfoque, al usar estas afirmaciones la persona se blinda frente al cambio, justificando conductas limitantes como si fueran rasgos inevitables. El problema real radica en la renuncia implícita a explorar otras formas de pensar y actuar. Reconocer que estas expresiones son mecanismos de defensa abre la puerta a sustituirlas por elecciones conscientes. El propósito consiste en facilitar el paso de la persona de una posición reactiva a una posición activa, donde se asume el control consciente de la propia experiencia. Esto se logra mediante la práctica de la pausa, el espacio que aparece entre el estímulo y la respuesta. En ese momento breve se abre la posibilidad de elegir. El avance real surge de la acumulación de esas elecciones conscientes que reemplazan la repetición mecánica. Consiste en hacerse responsable de la propia energía vital para canalizarla hacia la construcción intencionada de la realidad deseada. El tercer principio operativo integra los anteriores en una práctica unificada. Un acompañamiento de esta naturaleza va más allá de la modificación de conductas, se enfoca en la coherencia total del individuo. Implica trabajar con la persona como un sistema completo de energía e información, donde pensamientos, emociones y acciones están intrínsecamente conectados. Por esto, el diálogo en una sesión de coaching de este calibre supera el simple intercambio de información verbal. El acompañante calificado pone atención al estado completo del cliente, su postura, su respiración y los cambios en su tono de voz. Estos elementos comunican con más precisión el estado interno del individuo que sus palabras. El objetivo consiste en facilitar una alineación entre lo que la persona piensa, lo que siente y lo que hace. Cuando estas tres esferas operan en armonía, el potencial del individuo se amplifica exponencialmente. Este enfoque en la totalidad del ser es lo que distingue un proceso de desarrollo profundo de uno superficial. Resulta posible alcanzar metas externas manteniendo una disonancia interna, pero los resultados carecen de sostenibilidad y comúnmente vienen acompañados de vacío. La verdadera maestría personal se alcanza cuando la ejecución en el mundo exterior es una expresión auténtica del estado interior. El examen detallado de la interacción entre el cuerpo, la mente y esa dimensión más sutil representa materia de un capítulo posterior. Sin embargo, era indispensable establecer aquí su importancia, pues cualquier acompañamiento genuinamente transformador debe, necesariamente, contemplar al ser humano en su indivisible integridad. En definitiva, la figura del acompañante ha transitado desde los salones del poder imperial a un escenario mucho más íntimo, el universo interior del individuo. Su función ya no consiste en aconsejar sobre territorios externos, más bien se enfoca en facilitar la integración de una visión expandida del propio ser. Este proceso se apoya en un cambio fundamental de percepción, en la asunción de una responsabilidad creadora sobre la propia experiencia y en la búsqueda de una coherencia total entre el pensar, el sentir y el hacer. El coaching, entendido desde esta perspectiva, deja de ser una simple herramienta para el logro de objetivos. Se convierte en una disciplina para la maestría existencial.